Hola, les habla Sergio León, CEO de Open Atlas. Estamos hoy aquí desde las oficinas de Open Atlas en Bogotá, en el Código León. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a entrevistar a tremendo personaje que está influenciando el sector Legal Tech. Espacio aquí en el Código León donde conversamos con quienes están transformando el futuro del sector legal desde la innovación y la tecnología. Hoy nos acompaña Fabián Urriago Guzmán, director de gestión del conocimiento e innovación y transformación del negocio en Pérez Yorca, Colombia, cofundador de ALIL. ALIL es la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal, que tiene injerencia en varios países, desde México hasta Argentina, y líder con más de 17 años impulsando transformación digital, innovación y estrategia en el sector legal. Bienvenido, Fabián, qué gusto. Bueno, Sergio, muchas gracias a Open Atlas y a Código León por abrir este espacio y por permitir ampliar la conversación alrededor de la transformación de los servicios jurídicos y del sector legal. La marca que yo tengo de Fabián es de una persona que realmente es muy curiosa y investiga y se mete en el agua de la innovación y de entender qué está pasando en el sector, por lo cual tiene una visión que es muy valiosa y esta conversación de hoy puede salir muy bien. Vamos a buscar hablar de este tema de la innovación desde el punto de vista de lo que está pasando además hoy, que siempre va a salir en nuestros capítulos y es IA. Es tan relevante que es casi imposible no tocar base en esa vertical. Eh, un tema que me pareció chévere, Fabián, de los últimos logros es CPO, Chief Product Officer del MIT. ¿En qué se trata ese programa? Pues entendiendo un poco o haciendo la tarea de entender un poco hacia dónde va el sector legal, creo que hacía necesario desarrollar habilidades en el desarrollo de productos. Creo firmemente en el que la evolución del sector legal está en el desarrollo de productos y servicios, y productos, por supuesto, apalancados en tecnología. Este programa básicamente lo que hace es que nos enseña o nos desarrolla habilidades para entender cómo se posiciona un producto y un servicio en el mercado, entendiendo perfectamente los temas que llamamos allá bilaterales. Y es cómo hoy no me invento la rueda, sino por el contrario, empiezo a unir puntos para lograr un producto muy competitivo y muy completo en el mercado. Eso básicamente lo resumiría de esa forma. Interesante. Este es un programa que es mixto también con base presencial en Massachusetts. Bien, bien. Em, Dentro de lo que he conocido de la experiencia de Fabián, tiene una aproximación muy hands-on, es decir, de meterse a navegar la innovación que está sucediendo. Yo diría que es de las personas que más conoce de todas las propuestas que hay hoy en innovación en tecnología y sobre todo IA, ¿no? De todos los jugadores que hay, desde un Harvey, desde un Legora, desde un Vincent, el Copilot hoy en día, que ahora hablamos de eso, etcétera. Vamos a hablar de Anthropic. Están pasando cosas impresionantes. Entonces, bueno, hablemos sobre liderazgo, cambio, tecnología y la parte humana detrás de transformar una industria tradicional como la legal. Bienvenidos. Em, Vamos a hablar primero desde la parte humana, Fabián, un poco para conocer a Fabián y que nos cuente temas que no todo el mundo conoce. Em, Hoy lideras innovación, gestión del conocimiento en una de las áreas más importantes del mercado. ¿Cómo describirías el momento profesional y personal que estás viviendo actualmente? Bueno, pues creo que pues es un momento relevante. Creo que todo empezó a hacer sentido cuando empecé a desarrollar la carrera profesional que soy. Soy profesional en sistemas de información. Eso era lo que anteriormente se llamaba bibliotecología y archivística. Y cuando iba en la mitad de la carrera, cambiaron el penso. Entonces dejaron de llamarla bibliotecología archivística y la transformaron a sistemas de información. Y el componente o el cambio era involucrar tecnología a la bibliotecología y a la archivística. Entonces ahí fue cuando entendí que la tecnología iba a tener un impacto importante, no solo en la bibliotecología y la archivística, sino en el sector legal, que era donde ya de hecho estaba trabajando por esa época.
y empecé a hacer el mismo mix, a entender cómo el servicio legal iba a involucrar tecnología y ahí es donde me empecé a volver un poco más inquieto y a entender cuál era la tecnología que se estaba desarrollando para el sector legal y eso cómo iba a transformar la forma en que se prestaban los servicios jurídicos. Y empecé a hacer la carrera, a ser curioso y a entenderlo y por supuesto hay que decirlo desde ya y es lo diferente o particular, si lo podemos llamar de alguna forma, es que me interesé por entender el servicio jurídico sin ser abogado y en la tecnología sin ser ingeniero de sistemas, porque soy es profesional en sistemas de información. Y si me lo permiten, creo que ahí es donde está el valor de articular, el entender el servicio jurídico y la tecnología y cómo articularla. Bien, después de 17 años trabajando entre tecnología, datos, transformación, hoy, ¿qué te sigue emocionando genuinamente? Pues respuesta rápida es que en el sector legal está todo por hacer aún. Entonces creo que eso es lo que me emociona, que todavía hay muchas tareas por articular y que tenemos de una u otra forma empezar a pensar cómo articular que la tecnología ya existe, pero que hay que trabajar, digamos, en equipos multidisciplinarios para modificar el servicio jurídico. Y es cambiar, por supuesto, la forma en que pensamos y concebimos los servicios jurídicos. Uno, cómo se prestan y dos, cómo los clientes reciben el servicio jurídico y cómo lo perciben. Y si me lo permiten mencionarlo de una vez, creo que el apalancador de esto o el acelerador de esto va a ser el cliente. El cliente ya entiende y quiere un servicio diferente. El sector legal se está rezagando un poquito en pensar que todavía puede prestar el servicio tradicional que viene prestando. Entonces creo que el cliente es el que va a jalonar rápidamente esa transformación y si no, indudablemente, pues van a haber actores en el mercado que se van quedando atrás. Además que, pues recordemos que ahorita creo que la misión más emocionante de Fabián es el nuevo rol de liderar la transformación del negocio, ¿no? Y creo que está muy bien entendido porque dado que es basado en la información y en el manejo del conocimiento, y hoy en día la información se volvió un activo mucho más relevante, dada el desarrollo de la tecnología y cómo se está dando hoy. Y ya vamos a entrar en profundidad en eso y es que las firmas, y no solo legales, servicios profesionales que logran el mejor modelo basado en tecnología, creo que son los que van a tener la mejor ventaja competitiva. Ahorita lo hablamos. ¿En qué momento entendiste que tu rol no era solamente implementar tecnología, sino transformar culturas dentro de las organizaciones? Yo creo que puede ser un mix de haber empezado a ser inquieto con el estudio, como estudio formal e informal, el ser un investigador permanente, el estar consultando las fuentes y entender. Y de ahí creo que sale el camino de saber que había alguien que tenía que preocuparse por construir la firma del futuro. Y esto lo venimos haciendo pues hace muchos años. Y de nuevo, creo que por muchas conversaciones de pasillo que en algún momento llegaron a pensar o llegué a pensar que mi camino debió haber sido estudiar derecho en su momento. Me dijeron por el contrario, creo que eso habría sido un error, el irse a estudiar derecho porque de una u otra forma habría desarrollado un pensamiento de abogado que hoy no permitiría estar pensando en que las cosas se pueden hacer de una u otra forma apalancado en tecnología, en proceso y diferencias. Y solo para decir eso es que hoy nosotros estamos entendiendo el servicio legal de una forma completamente diferente. Y quiero mencionarlo es, el servicio legal hoy tiene que estar compuesto de servicio legal, por supuesto, pero ese servicio legal entendido como un proceso. Y aparte de eso, complementado con herramientas tecnológicas que lo hagan más eficiente. Entonces, si se dan cuenta, los equipos van a tener que cambiar, por supuesto, y tienen que ser multidisciplinarios, porque yo no puedo entender un servicio legal que involucre tecnología y procesos sin ingenieros industriales y sin ingenieros de sistemas que articulen, digamos, un poco los ciclos de esos procesos legales, que se llaman procesos legales, no servicios legales. Eso responde un poco a la siguiente pregunta que es, hay personas muy técnicas y otras muy estratégicas, ¿cierto? Y lograr esa combinación entre estrategia y poner en acción la estrategia, pues es una ventaja. ¿Cómo construiste esa combinación? Ahorita lo mencionabas y es
entender los procesos, entender la tecnología y entender cómo ese mundo se adapta y se debe adaptar al negocio para no perder ventaja competitiva. ¿Es algo por ahí? Yo creo que ya ir reflexionando un poco más sobre lo que ha venido pasando es cómo empieza la transformación digital o cómo en su momento empezó la transformación digital y seguramente no la del sector legal, sino la de todos. Pues cuando uno habla de transformación digital, habla de vaya, compre tecnología, traiga, póngala a funcionar y diga que ya tiene tecnología y creo que ese es el camino. Y todo el mundo se empieza a sentir tranquilo cuando dice yo ya estoy haciendo. Estoy haciendo es porque ya compré tal herramienta, ya implementé tal herramienta, estoy usando tal herramienta y todo el mundo se siente tranquilo con que estoy haciendo transformación. Pero el pasar de los años me ha enseñado que la transformación digital, de lo último que debería pensar es de la tecnología. Debe empezar es cómo rediseño mi modelo de negocio a partir de entender este negocio con el involucramiento de la tecnología. Entonces creo que lecciones aprendidas importantes y hacia dónde debería ir esto es un poco, empecemos a cambiar la forma del liderazgo. Y ahí fue donde empecé a entender que el liderazgo era fundamental, había que ganarse un puesto, una voz y un voto con un liderazgo, con ejemplo, pero también con una razón de ser de por qué vamos hacia dónde vamos. Entonces, yo articularía eso en la transformación digital y en la transformación de este servicio es, hay que cambiar el liderazgo y la forma en la que pensamos las cosas y lograr crear esos equipos que empiecen a entenderlo de esa forma para que, como siempre digo, el marcador ruede sobre la mesa. No es lo mismo tener que estar impulsando todos los días a que la gente entienda porque hay un objetivo y un propósito y que todo el mundo todos los días se levante a hacer lo mismo y eso indudablemente mueve la aguja y marca la diferencia. Entonces, liderazgo, entendimiento, propósito, procesos, tecnología y ahora sí articular todo eso es donde está el reto de transformar los servicios jurídicos. Valiosísimo. Otra vez, repite los 5 elementos. El liderazgo apalancado en un proceso, luego la tecnología y el equipo necesario para mover eso. Entonces creo que funciona muy bien y esa es la forma en la que honestamente los servicios se transforman, porque hay detrás un propósito de por qué lo estamos haciendo y hacia dónde vamos. Bueno, esto fue un MBA resumido en 5 segundos. Eh, y ese liderazgo, además, eh, yo creo que uno de los retos, sobre todo hablando del sector legal, que es un tema que a mí me impactó cuando lo escuché la primera vez, y es que tienden a ser sectores muy tradicionales, sobre todo el legal, y la parte de arriba de la jerárquica tiende a ser muy celosa y cerrada con la información estratégica, y no sé cómo esté hoy esa percepción y ese entendimiento de que el liderazgo es liderar, por ejemplo, dando ejemplo, liderar también constituye tener una buena comunicación, ser generoso con la comunicación y que liderar es empoderar. Liderar no es dar órdenes, es sacar lo mejor de cada miembro del equipo, porque como el libro que siempre menciono, del de Netflix, de las reglas que no haya reglas, que hay que saberlo leer y saber qué aplica para la industria de uno o qué no, pero hablan mucho de la densidad de talento y la única forma de tener talento es empoderando y sacando lo mejor de cada persona. Y en el sector legal había un reto, no sé si todavía existe, de esa celosía, que era un gran error que decía una estratega en negocios que estaba asesorando una firma, y es, si usted quiere la continuidad de su firma y que las siguientes generaciones garanticen que la firma va a ser líder en el sector aún, sea generoso con la información. Y les preguntaban, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un, un open hall, una reunión abierta con toda la firma? Los sentó en un auditorio y les contó la estrategia que venía, las ventas, cuál era la meta de ventas, en cómo iban, las debilidades en ese momento de la firma, para que como equipo todo el mundo se sintiera arraigado y hubiera una fuerza común para lograr ese objetivo de ser firma relevante en el mercado. Eso cómo está hoy en día. Bueno, yo creo que eso indudablemente ha venido cambiando. Yo creo que todavía falta mucho, pero solo para recapitular, y aquí hablando mal de mis amigos abogados, por supuesto, em, digamos, siempre he dicho algo muy común y esto es culpa de todos y es culpa de nadie, Claro. porque pues al final hay una formación y en la formación podríamos atribuirle a que los abogados están formados para esto.
Ujú. El abogado está para ser crítico de ciertas cosas, entender, otros están mucho más formados para ganar siempre, etcétera. Y un poco esto viene de que era, pues, uno de los sectores más tradicionalistas que hay. Y las estadísticas lo muestran. El sector que más difícil o con más lentitud se ha venido transformando es el sector legal. Por todo, porque el abogado lo dice abiertamente y es el servicio legal no se puede prestar de una forma diferente a como la ha venido prestando porque es que el código lo dice, la norma lo dice y demás. Que eso indudablemente ya está bastante desdibujado. Y eso fue lo que hizo es que pues las juntas directivas se conformaran de abogados con abogados y que las decisiones se tomaran de abogados con abogados. Errores que creo que se ha cometido en ese momento es pues al final que quien administre la firma de abogados sea un abogado directamente o por lo menos un abogado que no tenga formación en administración. Una firma de abogados no deja de ser una empresa y tiene que administrarse como una empresa y debe liderarse como se lideran los equipos, no como se lidera una firma de abogados. No están por fuera de las reglas de negocio. Exactamente. Y lo mismo como todo negocio, si pongo un negocio es porque quiero facturar y quiero tener una utilidad de esa facturación. Punto. Eso es básico. Y creo que ahí es donde eso se ha desdibujado un montón porque se le ha atribuido responsabilidades de administrador a personas que honestamente son abogadas. Bien. Yo creo que debería haber una preocupación en desarrollar habilidades complementarias a ser abogado si quiero ser un director administrador de una firma. Muchas firmas de abogados ya lo vienen haciendo y es nombran a un administrador para que administre la firma. Pero eso tiene una connotación de que pierdo en teoría digamos, no sé cómo mencionarlo, pero pierdo el poder de decisión de mi empresa. Yo me dedico a ser abogado y tengo una persona a la cual confío que administre esto para que sea rentable, eficiente, que tenga el equipo, etcétera. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer un mix. Y ahí es donde yo siempre he dicho que cada vez más las juntas directivas de las firmas de abogados están compuestas no solo de abogados, sino de equipos multidisciplinarios como administradores, como ingenieros de procesos, como ingenieros de sistemas. Y digamos, este set multidisciplinario es el que hace que honestamente una firma, empresa, crezca. Ese es el ideal. Que Exactamente. no sé qué tanto esté sucediendo, en que las firmas estén abrazando otras opiniones de otros profesionales de otros sectores totalmente fuera del sector legal y que estén conformando sus juntas directivas de ese momento. Yo recuerdo mucho una empresa de consultoría, IDEO, basada en San Francisco, que el éxito de esa consultora era que los consultores no eran ex McKinsey o Booz Allen Hamilton con años de experiencia en lo mismo y todos los ingenieros, no, no, antropólogos. Los consultores, los grupos de consultoría están conformados por antropólogos, psicólogos, médicos, bomberos, también, claro, ingenieros, economistas, pero eran visiones multidisciplinarias que traían pensamientos que eran disruptivos porque eran formas de ver cómo abordar el problema completamente diferentes y al final armaban un esquema imbatible. Entonces, a mí me fascina esa aproximación multidisciplinaria. Entonces, bueno, chévere. Eh, Vamos a un segmento corto que le llamamos Lo que nadie sabe. Es simplemente como para humanizar también a Fabián y nos cuente y sacar provecho de tenerlo acá y ese aprendizaje de alguien con tanta experiencia. Y entonces es, uno, ¿cuál ha sido una inseguridad profesional que has aprendido a gestionar con los años? No sé si lo aprendió a gestionar, pero no, creo que al final lo que he venido aprendiendo es que pues estar en este sector es difícil por lo que acabamos de hablar. Y es que como es un sector de abogados para abogados, abrirse un espacio cuesta 3 veces más de lo que usualmente le costaría a un perfil abogado. Porque indudablemente de entrada, si digo que soy abogado, ya tengo el camino recorrido con una credibilidad importante. Y esto no es infidente, esto lo he hablado con todos mis abogados conocidos y cercanos, incluida mi esposa, que es abogada. Por eso, porque abrirse un espacio acá es muy difícil. Entonces, siento que son de las cosas que a mí me ha costado un montón. Es decir, tengo que destacarme de intentar entender esto de una forma diferente y comunicarlo
a un sector bien complejo. Entonces, buscarse un espacio, una voz, un voto y una silla es bien complejo y en algún momento de la vida empieza a ser bastante solitario, porque esto no lo habla todo el mundo. Entonces es a veces uno de ir creciendo y entendiendo este sector muy en solitario, por lo mismo de que es un camino pues bastante largo y que es difícil de entender, entendiendo que es el sector que más se demora en transformarse por el impacto de todo lo que está pasando. Y en ese rol de líder, ¿qué conversación íntima contigo mismo has tenido que aprender a enfrentar en silencio y a lograr ese diálogo para mantener ese rol? Pues conversaciones muchas de las inseguridades normales de uno, si este sí es el camino, por supuesto, viendo otros sectores que se mueven con mucha más agilidad. Em, y digamos que de empezar a entender también qué tipo de liderazgo es el que realmente marca la diferencia en este sector. Cuando uno aprende de liderazgo, uno cree que pues uno puede conformar el equipo o el mejor equipo de la noche a la mañana. Entonces digo, no, pues yo hago una entrevista y veo que si se alinea con la conversación, es la persona. Honestamente, eso no es armar el mejor equipo. Armar el mejor equipo es dedicar el tiempo que hay que dedicar para transmitir visión, propósito y ejercer fuerza, de ayudar donde hay que ayudar, donde presionar cuando hay que presionar. Y digamos, eso es lo que pues al final me he venido confrontando un poco porque además pues eso es desgastante, eso no es sencillo y parece ser que uno lo habla con naturalidad y con tranquilidad, pero ser líder, por el contrario, a veces creo que es una responsabilidad muy alta. Entonces, pues chévere que me nombren, que me digan, que me responsabilicen, pero pues al final de cada responsabilidad se espera un resultado. Den los resultados, a ver qué tan fácil es dar los resultados. Y creo que al final los resultados se van y se darán si logra uno transmitir a su equipo esa importancia, esa necesidad y es alinear mis intereses personales, profesionales, con los intereses de personales y profesionales del lado que está en este equipo. Que eso es como cuando decimos coloquialmente, arme los micos para la foto. Bien complejo. Claro. Sí, y en un mundo corporativo hay que saber navegar en ese mundo corporativo porque pues hay egos, hay fricción, de hecho hay una frase que me gusta mucho y es que en los equipos de alto desempeño siempre va a haber fricción. Entonces es como cuando uno quiere pulir una piedra junto a otra y lograr una más brillante, hay fricción. Entonces, y para terminar de conocer a Fabián, mm, ¿qué parte de ti sigue siendo la misma persona de hace 20 años ante los cargos y responsabilidades que has tenido? No, esa pregunta sí me parece muy chévere porque creo que yo no sé si esto es tan así, pero siempre me he caracterizado por ser una persona cercana. Y sí siento que en otros liderazgos creo que eso lo aleja un montón. Lo que me he prometido es seguir siendo la misma persona con la misma esencia, cercano, humilde, generoso con mi conocimiento y con mi experiencia, porque creo que al final de eso se trata la vida. No se trata de tener la mejor idea y de ocultarla y de no compartirla y de ser celoso con ese tipo de cosas. Eso es lo que me he prometido y creo que hasta hoy sigo siendo esa persona. Em, yo hablaba en otras conversaciones y en otros espacios que este sector es bien complejo en la medida en que dar likes cuesta. Yo, ¿por qué le voy a dar un like a Fabián por algo si potencialmente no es abogado, no tendría por qué estar hablando de esto y ese espacio cuesta? Yo sí, por el contrario, creo que con esa generosidad es la que uno crea una comunidad que lo hace crecer a uno en colectivo. Entonces siempre he sido esa persona de me tengo que mantener humilde, con las características de ser generoso, el conocimiento se comparte y eso al final, en toda la formación que he podido hacer, me ha enseñado lo mismo, me ha dicho que sí, por ahí es. Y creo que esas son de las cosas que espero no traicionarme nunca. Chévere, me puso a pensar y a recordar este camino para llegar a dirigir Open Atlas y crear esta empresa y hacerlo bien. Primero, yo me puse como meta pasar por diferentes empresas multinacionales. Entonces empecé en Pfizer, gran escuela, ¿no?
Yo quería conocer cómo las grandes líderes en diferentes industrias globales, cómo lo hacían. Pfizer aprendí algo que me marcó y fue cómo debe uno, sobre todo, basarse en los valores. Entonces, Pfizer en ese momento en las oficinas, preciosas, súper bien diseñadas, en el lobby de la entrada, cuando uno entraba a la oficina, Pfizer, líder farmacéutica global, ¿no? Estaba los logos diseñados y pegados en la pared con el valor, los 5 valores de los que se debía basar la organización en cada empleado. Honestidad, integridad, trabajo en equipo, comunidad, comunicación. Entonces, el basarse en valores fue el aprendizaje que a mí me quedó de una empresa cuyo objetivo es hacer medicamentos y es una de las líderes globales, pero más allá de lo que estuve haciendo en, 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 en estrategia financiera, etcétera, que fue los trabajos que tuve allá, me quedó fue lo de los valores. Entonces sí, coincido con el tema de mantener humildad, ser íntegro, ser honesto, en fin, bien importante. Y bogotano. Sí, nacido en Bogotá, pero criado en Boyacá por una docente. Wow. Entonces, pues ahí también hay bases fundamentales de hacer las cosas muy bien. Una mamá muy exigente. em, Me quedé sin papá muy joven, entonces ella ejerció el rol de mamá y papá, entonces le tocaba como un general. Yo bastante irreverente, entonces pues había que ajustar cosas, pero de eso rescato muchas cosas también. Creo que la persona que soy hoy se lo debo a esa rigidez con la que mi mamá siempre Importante. me crió. Chévere. ¿Papá de 2 hijos? De uno. De un hijo. Ok. Un hijo, papá, fui papá muy joven también, Chévere. y eso también me enseñó un montón. Claro, ser papá tan joven amerita cometer muchos errores también, pero creo que ya después de muchos años, gran parte de lo que he venido aprendiendo también lo aplico en el día a día con mi hijo, que vive lejos y demás. Creo que son de los retos más difíciles a nivel personal y es ser papá desde lejos, ¿no? Eh, pero bueno, nada, esperando que se siembren semillas importantes para generar nuevas personas. Ciclista, en fin, tipo Bueno, integral. Bueno, tratamos de decirlo. Bueno, chévere. Venimos ahora al capítulo del rugido. El rugido, Fabiana. Vamos a hablar de vainas chéveres en el rugido. Eh, ¿Qué está pasando? No, yo sí quiero aprovechar que tengo este tipo experto en información, en conocimiento, en transformación del negocio. ¿Qué está pasando? Mira, ¿qué está pasando? Oye, Anthropic, ¿qué pasó esta semana? O sea, esta semana, todas las semanas es algo diferente, algo más disruptivo, algo que nos pone a, Dios mío, pero ya había entendido, no, ahora ya no entiendo. ¿Qué está pasando? bueno, esa pregunta es muy chévere. Indudablemente la inteligencia artificial es el vertical y será la vertical de todos los negocios, los sectores y todo lo que hagamos, digamos, en adelante. De lo que he podido aprender, me gustaría resumirlo de la siguiente forma, y es, la inteligencia artificial no es la moda que llega y se va. La inteligencia artificial sí vino a ser bastante disruptivo y a cambiar el modelo de los negocios y de los sectores. Ujú. Y los que saben de tecnología lo definen en Silicon Valley como el cambio de distribución. Y me gusta mencionarlo así porque creo que es fácil de entender y es, nosotros ya tuvimos un cambio de distribución y es cuando pues uno hubo la revolución industrial y luego vino el Internet. Y el Internet fue ese cambio de distribución. Y era entender que conectábamos un cable a una red o a un computador y podíamos transmitir datos. Hoy estamos en ese momento con la inteligencia artificial. Hoy salió el Internet, que se llama inteligencia artificial. Y si ustedes lo recuerdan muy bien, ¿qué pasó cuando salió el Internet? Pues que yo podía transmitir datos, pero pasaron muchos años para entender que podía crear un correo electrónico, que podía crear un Messenger de Hotmail con que me podía chatear en tiempo real con la gente. Después empezaron a aparecer los smartphones. Entonces, si se dan cuenta,
a través de entender que había un internet que conectaba y hacía una red, pues empezamos a desarrollar muchos productos alrededor de eso, que nos tomó muchos años. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que llega la inteligencia artificial con lo mismo, hace un cambio de distribución y es, ahora hay alguien que parece ser que piensa. Y aquí me parece importante definir algo, y es que a mí me parece que la inteligencia artificial yo creo que está mal denominada. No es inteligencia artificial, a mí me parece que la inteligencia artificial, perdón por decirlo así con palabras gruesas, pero es bruta. Hace lo que yo quiera que haga. Entonces, en ese contexto sí hay que entenderlo así y hay que darle ese nivel o esa posición solo y porque el ser humano es el que necesita ponerlo donde lo necesita. Y eso es, ahí es donde empiezan, digamos, varias disrupciones en el mercado y es que todo el mundo empieza a escribir sobre esto y entonces empieza a generar pánico. Me quito el puesto, no voy a subsistir mañana, la inteligencia artificial me va a robar no sé qué, ¿sí? Y empieza todo el mundo a hablar de esto y generan, digamos, un ambiente pesado que hoy por hoy seguramente todos los que estamos acá entendemos que está pasando algo, pero todavía no sabemos qué está pasando. Y estuve en una charla hace muy poco de alguien del MIT justamente que decía que hoy estamos usando la inteligencia artificial como cuando pasamos del caballo al vehículo. Entonces la gente se subía a manejar los carros y lo manejaba como un caballo porque veníamos de muchos años o de muchas décadas de estar montando un caballo. Y un poco está pasando eso. Hoy estamos en esos primeros pinitos de entender. Cuando sale la inteligencia artificial, muy pocos todavía entienden cuál es el real alcance que va a tener y estamos en la punta del iceberg. Entonces, em, el sector legal es uno de los más afectados, por decirlo de alguna forma, o afectados o beneficiados. No sabemos cómo ponerlo en este momento. Y es porque como no entendíamos el servicio legal como un proceso, la tecnología sí me lo va a hacer ver como un proceso. Entonces viene disrupción importante con los temas de Anthropic que pues creo que lo podemos desarrollar más, pero que sí viene a ser bastante disruptivo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Anthropic dice esta semana, ¿qué dijo Anthropic? ¿Qué hizo diferente? ¿Qué ha venido pasando? Pues que, exacto, entonces salió la inteligencia artificial y todo el mundo dijo, tengo que adoptarla. Lo mismo, salgo, compro licencias, se las doy a los abogados y listo, ya estoy haciendo inteligencia artificial. Pregunta ahí, bajo de buen cubero, aquí con beneficio de equivocarnos. Bueno, gracias a discusión. Se pudiese hablar de algún porcentaje de lo que has visto en el mercado, de cuántas están haciendo una estrategia de IA seria con gobierno y qué porcentaje está siguiendo la moda y de pronto compro 5 licencias de Harvey y digo, no, ya tengo IA. ¿Tienes alguna idea o...? Pues me atrevería a decir que todas, porque además estamos en un momento de descubrimiento. Ya. Es decir, como estamos en un momento de descubrimiento, lo primero que hacemos es, hay que ir a comprar para probar. Ujú. Y lo primero que decía es, si uno tiene conversaciones en todos los niveles y en las juntas directivas donde Sergio seguramente también ha estado, y es todo el mundo dice, no, yo ya tengo inteligencia artificial, yo ya estoy haciendo. Bueno, ¿y qué está haciendo? No, yo compré 50 licencias y mis abogados las tienen. ¿Qué están haciendo? No, pues la están usando. ¿En qué la están usando? Cuando uno va y empieza a ampliar un poquito o a hacer zoom sobre eso, pues le estoy preguntando cosas. Eso honestamente a mí no me va a mover la aguja en la eficiencia. Entonces, la inteligencia artificial tiene, por supuesto, no estoy diciendo que eso haya estado mal, solo que era la forma en la que íbamos a empezar a percibir los beneficios de la inteligencia artificial, pero eso no es sostenible en el tiempo. La eficiencia en lo que necesitamos o en donde la inteligencia la va a dar es en los siguientes escalonamientos que demos. ¿Cómo? En la gobernanza, en los temas de quién la usa y para qué, cuáles y en dónde. Entonces creo que vuelvo a lo mismo, ese primer paso de descubrimiento había que darlo, pero eso no es hacer inteligencia artificial y eso no es hacerme más eficiente aún. Igual yo creo que las firmas de tamaño relevante están teniendo que tener una aproximación diferente. Y sí se está dando. Nosotros estuvimos patrocinando un evento en el Club del Nogal hace unas semanas y una socia de Garrigues nos contaba que estaban invirtiendo Garrigues $70 millones en inteligencia artificial y que sus comités directivos eran 80-90% del tiempo hablando del reto de IA y cómo lo iban a dominar. Entonces aquí el cuestionamiento es a las firmas pequeñas y medianas
desde si están teniendo la misma aproximación de las grandes, que entiendo igual, un GP Pérez de Yorca está siendo supremamente juicioso hace rato en esa administración del conocimiento y la información, tanto que tienen un líder de transformación del negocio como Fabián. Entonces, pues hablando de porcentajes, yo sí, no sé, yo creo que me imagino que un 90% está tratando de seguir y emular lo que hacen las grandes y un 10% está haciendo un proceso estructurado. Yo me lanzaría a dar esas cifras eh, con probabilidad de equivocarme. Pero volvamos a Anthropic. Me parece chévere que exploremos. Bueno, hace una jugada maestra Anthropic esta semana. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Anthropic, ¿qué fue lo que hizo y la reflexión que hay detrás? Por supuesto, hay inteligencia artificial para todos los sectores hoy y el sector legal pues no es ajeno a ello. Y teníamos dos jugadores importantes. Uno se llama Harvey, el otro Legora, que creo que por este podcast todo el mundo los conoce. Y han venido haciendo un trabajo muy importante. Yo conozco los productos, los venimos explorando y hemos visto una evolución muy rápida del producto. Cada mes salen dos o tres cosas realmente disruptivas. Entonces no es el mismo producto de hace un año. Y su crecimiento, su valoración de cada una de ellas funciona. ¿Qué es lo que ha venido pasando con ellas? Pues son desarrollos de abogados para abogados, con un pensamiento y con, digamos, con un aprendizaje desde lo jurídico. Y detrás venían usando, pues, los modelos de Anthropic y de Claude para desarrollar sus habilidades. Las inteligencias artificiales, en mi opinión, pues básicamente cómo funcionan. Con un módulo de Assistant, que yo le puedo preguntar cosas y me ayuda. Bolt para crear bases de conocimiento y tres, venían hablando de workflows que hoy ya evolucionaron a agentes, ¿sí? Todo eso detrás y ese procesamiento venía haciéndolo Anthropic, que es una empresa que se dedica a todos los temas de inteligencia artificial y al procesamiento. Entonces todo el mundo como que va y suscribe ese modelo y empieza a evolucionar sus productos a partir de eso. Anthropic esta semana dijo, ya no voy a hacer el de atrás, ahora voy a estar en la mesa y voy a empezar a hacerlo, pero lo viene haciendo de una forma diferente. Y es lo que yo aprendí en el MIT igual, y es yo no voy a inventar lo que ya está hecho, por el contrario voy a unir puntos. Entonces sale Anthropic con su modelo de inteligencia artificial, el cual abre una API que le permite conectarse a todas las perdón, a la mayoría de las tecnologías desarrolladas para el sector legal. Entonces eso abre un mundo completamente diferente. Y por supuesto está desarrollando cada vez más su vertical legal para todos los temas de análisis de contratos. ¿Qué es lo realmente importante acá de eso? Y es que pues no están directamente compitiendo con quienes les prestan su servicio, sino por el contrario vino a ofrecer un mercado en el que se va a volver el centro. Y esto lo hemos hablado con Sergio en muchas conversaciones y es el futuro de esto o el de todos va a ser que yo abro mi computador, mi dispositivo, mi teléfono y ya voy a tener muy pocas aplicaciones instaladas. Lo que va a pasar es que yo entro y a través de inteligencia artificial va a pasar todo. Mándale un email a Sergio, llama a mi mamá, ¿qué le regalarías a mi esposa? O sea, nosotros antes abríamos Word para hacer una carta, abríamos el mail para enviar un mail, abríamos PowerPoint para hacer una presentación. Hoy todo va a ser a través de la interfaz de la inteligencia artificial. Entonces lo parafraseo. Claude, en este caso, o Ujú. Anthropic, Sí, sí. que está haciendo disrupción, y hagamos una aclaración rápida para no asumir que todo el mundo entiende qué proveedores hay. Está obviamente Google con Gemini, está Claude Anthropic, está OpenAI, Con que ChatGPT. con ChatGPT, que cada vez uno ve más relevante a Anthropic que ChatGPT, no sé, entre las noticias que he visto. Mm, Esos son, digamos que los proveedores ahorita más grandes, más sonados. Entonces, ya volviendo, Cloud lo que quiere, hablando específicamente de Cloud, es ser un marketplace, como lo vería yo, donde consume servicios de los especialistas en cada servicio, como un Harvey, en su caso, Sí. o un Outlook para correos, etcétera, o un Ironclaw Ujú. para Contract Lifecycle Management, ¿cierto? Y usted se interactúa solo con Cloud, ¿cierto? A lo que estamos acostumbrados todos hoy en día, lo que está diciendo Fabián es, yo interactúo con Claude simplemente en ese formulario donde abajo está el campo para escribir, hago la pregunta o dicto en lenguaje natural y él me desarrolla toda la tesis basada en AI
Entonces ahora no solamente es que me dé información, sino es mi agente asistente que me hace todo, consumiendo servicios de los proveedores específicos de cada sector, algo así. Tal cual. Entonces, lo interesante de eso es la forma en la que ahora vamos a hacer las cosas. De nuevo, antes usábamos una serie de aplicaciones y todos tenemos el teléfono lleno de aplicaciones. Esta para el banco, esta para las notas, esta para el mail. Eso es lo que va a cambiar. Va a haber cada vez menos aplicaciones porque con la interacción de una voy a interactuar con las otras. Entonces eso abre un mercado completamente diferente, pero lo que sí siento es que al final un poco Anthropic dijo, voy a estar en la mesa, ya no voy a ser la de atrás, voy a integrar, que es un modelo muy diferente y es no voy a competir con nadie, por el contrario, los voy a integrar y me voy a volver el front de todo lo que puede pasar detrás. Resumamos dos cosas. Uno, si estemos de acuerdo en lanzar una cifra de quizás solamente el 10% de las firmas está haciendo un gobierno bien estructurado y una estrategia para abordar la IA, y un 90% está siguiendo la moda, haciendo unas inversiones no estructuradas y donde ya tengo Harvey, ya pertenezco a la IA, pero no hay un gobierno ni un plan. Creo que está pasando eso. Sí. Dos, eh, un jugador como Claude Anthropic hizo un cambio radical y ahora quiere ser un centralizador, que a mí lo que me parece es que sí hay una línea fina y he visto artículos como ya se veía venir, bueno, pero ¿desde qué punto está atacando a sus clientes? Porque es que uno dice, pues si es la tecnología detrás de lo que usa Harvey, hablemos de Harvey, que todas las firmas en Colombia Sí. y en la región, y en Ecuador, y en Perú, en Chile, en Argentina, México. Estuve hace poco en México y todos mis clientes ya han adquirido Harvey. Entonces, eh, ¿en qué momento puede ya reemplazar Claude a Harvey? O sea, yo diría que si lo quisiera hacer, lo podría hacer ya. Em, Vamos a ver qué pasa. Parte de los temas a hacerle seguimiento o no. Y es que ahí pasa algo muy interesante, era, digamos, lo que yo he venido identificando que pasa en el mercado y quiero mencionarlo porque me parece importante, pero también contarlo rápidamente. Y es, las firmas de abogados contaban con un departamento de tecnología como cualquier otro, es decir, muy modesto, que se encargaba de ciertas cosas puntuales, póngame el computador, póngame el internet, ojo con la impresora. ¿Sí? Eso ha venido evolucionando y empezaron a entender que las firmas de abogados necesitaban tener un partner tecnológico que le hiciera ciertos desarrollos tecnológicos para ciertos productos y servicios. Bueno, perfecto, bien, vamos evolucionando. Entonces, ahora que hemos visto que las firmas de abogados hacen un partnership con un partner tecnológico para cambiar o transformar ciertas líneas de negocio internas. Eso es lo que hemos visto. Pero no tranquilos con ellos, lo que ahora se está viendo es que hay empresas de tecnología comprando firmas de abogados. Y que ahí la ecuación y la conversación cambia completamente. Y es yo, como empresario tecnológico, compro una firma de abogados y le implemento mi tecnología bajo mi gobierno, bajo mi pensamiento. Y ahí es donde esto honestamente ya también se está transformando drásticamente. Indudablemente la tecnológica que compra una firma de abogados es tiene su apalancamiento en inteligencia artificial. Claro. Entonces ya la conversación es otra cosa. Entonces, simplemente para decir ya no es firmas de abogados haciendo alianzas con tecnológicas, sino tecnológicas comprando firmas. Ojo el rugido que acaba de echar Fabián. Y eso va hacia el modelo de los ALSPs, ¿no? Alternative Legal Service Providers, donde, claro, comoditizar todos los productos y servicios legales y que la IA va a poder eficientar y se vuelve un tema de, al final, como yo lo veo, ¿quién logra una mezcla entre usar la mejor tecnología, tener sus mejores modelos cerrados o sus propios racks, que los sepa madurar, ¿cierto? Y dentro de mi visión, no sé qué dice Fabián, esto lo hablábamos en este comité con socios de firmas que les cuento hace unas semanas, donde estaba Garrigues, entre otros, y era eh, eh, cómo va a ser la estrategia de las que quieren seguir siendo relevantes en cuanto a la IA. Y una de las tesis que yo proponía era que en esa pregunta, una de las respuestas era quienes sean capaces de manejar sus propios modelos, ¿cierto? Porque al final, pues una firma es su propia dueña de la información que ha venido curando y recopilando durante los años. Los full service, pues tienen todas las áreas de práctica, que es donde le van a dar valor a un cliente que ya tiene su departamento legal interno, ¿cierto?
Y entonces la firma legal va a tener la ventaja de darle la vista de diferentes ópticas, que el cliente así tenga un gran equipo legal interno lo va a poder ver, ¿no? Porque pues esa empresa no tiene como tener la experiencia de la firma legal que atiende múltiples empresas y tiene aprendizajes que nunca va a poder tener un cliente con su departamento legal interno. Y mi tesis es, pues, también quien va a sobrevivir y tenga el liderato es quien maneje bien sus modelos, ¿cierto? Propios, cerrados, se llaman racks, etcétera. Después hablamos desde lo técnico. Y esa era mi tesis, quien sepa sacarle mejor producto a su información y tener un modelo IA que le dé valor a su información que ha venido recopilando por años, que es la base de la AI, ¿no? Coger toda la información histórica, saberla curar y saberla usar. Ahí creo que sí es importante mencionar lo siguiente y es para atar un poquito con lo que pues, Sergio mencionó hace un momento y es, yo, yo lo que creo es que no todo el mundo todavía entiende que el sector legal y las firmas de abogados tienen oro en la información y el conocimiento que han generado por muchos años que hoy no están valorando. Y es decir, tampoco están apalancando su servicio en el análisis de la data. ¿Y a dónde voy yo? Yo sí creo que un modelo de Big Data apalanca la estrategia de la firma. Cuando yo analizo 360 muchas cosas, uno, todo lo que he hecho durante mis años, cuál es el capital de mis clientes y hago un trabajo serio de Big Data, de entender mi cliente en el 360, pues eso me apalanca la estrategia, me apalanca los servicios, me apalanca la estrategia de mercadeo, de cómo los abordo, de cómo funcionan. Venimos de un modelo tradicional en el que el trabajo llega a la firma, llega al escritorio del abogado. Porque el que me necesite llega aquí a golpear a la esta, necesito comprar una empresa, tengo un problema legal, ¿sí? Venimos de esa dinámica que difícilmente ha cambiado y hoy honestamente por la exponencialidad de la información y el conocimiento hay que cambiar la estrategia y hay que ir a buscar el cliente. Pero cuando yo le llegue al cliente tengo que conocer el cliente. Claro. No puedo llegar a decirle al cliente, cuéntame qué más, cómo vas y qué necesitas. No, porque lo primero que pasa es que el cliente no sabe qué necesita. Somos nosotros los que nos damos cuenta de qué necesita o qué va a necesitar en el tiempo y eso hace que yo me anticipe. Pero si yo lo conozco lo suficientemente bien, puedo desarrollar muchas estrategias de saber este sector lo atiendo así o voy así o este sector es más estratégico. Entonces, esto me parece importante. Si Sergio me preguntara en este momento como hacia dónde va la evolución de los servicios y cuál va a ser como el modelo de negocio hacia adelante, yo creo que son dos. Uno es el servicio commodity que va a ser impactado realmente por la tecnología y la inteligencia artificial y es voy a coger todos esos servicios, les voy a meter proceso y tecnología y los va a hacer eficientes. Y eso por default se va a necesitar y lo va a poner en el mercado. Pero hay algo que no va a cambiar y es el servicio estratégico, el cercano, el que yo conozco a mi amigo, al CEO o al que sea de otra compañía, le entiendo su estrategia hacia dónde va y es el que yo puedo llamar y decir, tengo un problema y no sé cómo se soluciona esto y decirle, mire, sus caminos son estos, el estratégico. Entonces yo creo que el sector legal está en esas dos vertientes, en lo estratégico y en lo commodity. Y hoy hay que construir eso. Pero ¿cómo se redefine el modelo? O sea, si quisiéramos dar un rugido de cómo se redefine el modelo de los servicios legales, ¿cuál sería esa redefinición? ¿Cómo se ve? Pues indudablemente en valorar lo que yo sé de estrategia como mi experiencia. Uno es eso, yo tengo que ser consciente en dónde soy estratégico y dónde genero valor, porque recuerden que eso también hay que evolucionarlo. El abogado llega a solucionar problemas, nunca ha llegado a anticiparse. Ahora tiene que llegar a anticiparse, a decir, a volverse ese aliado estratégico que promueve la visión de ese sector, de mi amigo, de mi cliente, del que conozco. Entonces, uno eso es, yo tengo que como abogado desarrollar habilidades financieras y habilidades estratégicas para saber estos sectores hacia dónde va. Por ejemplo, los temas ambientales, eso se va a mover mucho. Tengo que informarme para que mis clientes que tengan esas necesidades, yo llegue como un estratega y no como un solucionador de problemas en donde ya está jugando. Y por el otro lado, identificar en dónde, honestamente, puedo prestar servicios commodities. Commodities son los que yo puedo, a través de un proceso y tecnología, ofrecerlos. El cliente va a necesitar los dos. Esto no va a desaparecer y esto tampoco va a desaparecer. Lo que pasa es que el cliente no sabe qué necesita. Tengo que ser yo el articulador de saber qué va a necesitar. Oye, sé que vas a necesitar firmar acuerdos de confidencialidad con 6,000
empleados tuyos. Ah, te tengo el commodity que te hace eso rápido. Ah, pero es que voy a comprar otra empresa. Ah, ven, tengo el estratega que sí sabe cómo funciona esto. Y articular esas dos cosas. Y mucho enfoque en planeación estratégica, en servicios más basados en proactividad, llamémoslo así, Mm. en anticiparse y dar ese valor agregado a mi cliente. Súper interesante. Y en esa línea, hablemos de los abogados jóvenes. Una de las preocupaciones que en este comité que les cuento, en este almuerzo que estuvimos con socios de diferentes firmas muy relevantes acá, eh, habían socios de GP, los de Yorka. eh, la idea o la preocupación que querían explorar es, bueno, los abogados jóvenes están siendo muy buenos o expertos en, como se llamaba antes, el prompting, ¿no? De saber preguntar. Y el cuestionamiento que salió es, si estos abogados jóvenes son los socios del futuro, ¿cuál es el riesgo de perder relevancia a una firma porque sus abogados jóvenes, que son el futuro, no desarrollaron esa habilidad estratégica que lo estamos viendo, que es la redefinición del modelo de ser estrategas, planeación estratégica, anticiparse, conocer la industria, conocer el mercado, conocer muy bien el negocio de mis clientes, proponer estratégicamente hacia dónde ir más allá de solo atacar problemas? Entonces, si el abogado joven hoy en día es muy bueno es preguntando cómo solucionar y recibiendo la información masticada, ¿cuál es el consejo para el abogado joven y para las firmas, sobre todo, de hay que corregir cómo está siendo la interacción de los abogados jóvenes con el uso de la IA y prevenir una pérdida de relevancia de competitividad porque los futuros socios no van a tener esa piel gruesa de conocer la industria y que en una sentada el cliente valore la sentada con el socio porque Dios, con el abogado, partner, socio, senior, que es capaz de en una sentada arreglarle el problema y además mostrarle el camino. Sergio abrió una conversación para 3 podcasts más, Bueno, porque ¿tenemos tiempo o no? el primer acercamiento es el siguiente, y es, ¿los abogados jóvenes quieren ser los socios? Esa es una pregunta interesante. Entonces, ¿esa generación quiere ser socio? Ese es, digamos, los retos están en eso, en cómo mantenemos esto, en el tiempo. Pero nos podríamos demorar un montón en esa conversación. ¿En dónde está lo otro? Y es otra crítica importante, la academia. La academia sigue educando a los abogados del futuro con el pensum del pasado. Y ya son muy pocas las apuestas, o perdón, se están viendo unos cambios importantes, pero vuelve a lo mismo. Las universidades están delegando el futuro en la educación continua, en cursos complementarios, en la alianza que puede hacer Harvey con Stanford, la alianza que hace Legora con Northwestern en Chicago, etcétera. Digamos, sigue siendo un tema muy complementario y no ha habido un momento en el que honestamente ya estamos haciendo un pensum completamente disruptivo. ¿Qué necesita el abogado? Las bases del derecho. Eso no hay discusión, pero ¿qué sí necesita? Habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo multidisciplinario, habilidades de estratega, habilidades otras. Allá solo dan derecho y le hemos delegado a la educación continua hasta el cursito de inteligencia artificial, hasta el cursito de liderazgo. Entonces, digamos, esa es otra de las cosas que está pasando hoy. En mi opinión, y seguramente esta opinión va a venir cambiando en la medida en que el impacto de esa tecnología cambie, y es, en mi opinión, lo que está pasando es que el rol del asociado junior o el abogado pequeño, medio, que todavía está en un camino de formación, va a cambiar con la inteligencia artificial. Porque los primeros 5 años del abogado junior era formatee documentos y vaya a las reuniones y solo escuche, no lo dejaban participar, no hables, escucha. Y al escuchar, pues sí, obviamente entendía hacia dónde se movían los negocios, que eso también es importante y esa es la forma en la que todo el mundo aprendió o hasta hoy como la gente me ha informado. Entonces, el abogado junior va a la reunión, escucha y sabe, es estrategia, es compras, ventas, ¿va? Y cuando sale le dicen, haga la presentación, haga el contrato, páseme el borrador y demás. Y se va y formate documentos. Haga 10 de estos, haga 15 de estos, no sé qué, coja el modelo que ya teníamos y etcétera. Como esto
que yo les estoy pintando ya lo hace la inteligencia artificial, entonces el asociado junior ya es el que tiene que ir a la reunión, pero con un bagaje de información diferente porque ya tiene que ser, empieza en un nivel más arriba, empieza y tiene que acortar sus 5 años para aprender y es cómo aporto valor en esa reunión porque para ejecutar cosas está la tecnología. Entonces, en mi opinión es esa, el asociado junior sube de nivel, empieza a desarrollar habilidades más rápido de estratega, estratégicas, de entender los negocios y los sectores, y le delega a la inteligencia artificial lo commodity, lo operativo y demás. Entonces, un poco está ahí en generar valor. Ahora, sí que es importante y con todo lo que ha pasado esta semana con Anthropic, pues hay conversaciones también incómodas, ¿no? Y debo decirlo, y por supuesto hay que entenderlo también desde muchos puntos de vista, y es, pues hemos venido diciendo que como la inteligencia artificial hace muchas cosas, pues que honestamente el abogado tiene que concentrarse en el valor agregado. Claro, está bien y como discurso funciona bien, pero la realidad es que la eficiencia de la inteligencia artificial cada vez abruma más. Indudablemente creo que va a haber menos trabajo, por decirlo de alguna forma, que esa es la conversación incómoda que se viene abriendo con todo esto tan disruptivo. Entonces, resumiendo, podría ser los socios del futuro van a ser los juniors que realmente tengan esa sangre de ambición de llegar a ser socios, seniors, y que quieran aportar el valor adicional de entender el negocio y que entendieron que la IA no es para que me haga el trabajo, sino para eficientarme mi día a día y esas labores operativas, sacarlas en minutos y yo dedicarme a entender el negocio y más bien acelerar mi subida en la escalera. Seguro, seguro. Eso indudablemente también va a cambiar. El cómo llegó a ser socio ya no es la misma carrera que se venía haciendo desde muchos años. Y algo importante ahí es mencionar lo siguiente, y es la forma en la que los clientes llegan con el problema a la oficina cambia. Cambia, ¿por qué? Porque ya tenemos abogados in-house. Nuestros principales clientes, ¿quiénes son? Las áreas jurídicas de las grandes compañías. Son abogados multifacéticos que se tienen que encargar de lo laboral, de lo corporativo, de lo financiero, de la exportación. Entonces, pues no hay un abogado tan integral y por eso se apalancan en ciertas cosas con las firmas de abogados. Ese es nuestro cliente. Ese es el que llega a decir, oiga, necesito exportar un nuevo producto, ¿cómo lo saco? Oiga, me va a llegar una maquinaria, ¿cómo la pago? Oiga, me llega una, etcétera. Eso lo tenemos claro todos. Lo que pasa es que, claro, cuando mi primera interacción es el abogado in-house llega con el problema completo. Entonces yo le digo, ah, mira, entonces para este caso en particular me voy a hacer una investigación y te cuento cómo sería la solución. Entonces el abogado in-house dijo, se va a hacer la investigación, va a entender mi sector, va a hacer todo esto. Estos son horas de trabajo. Entonces el abogado in-house, como ahora sí tiene herramientas, lo que hace es que le pone el problema a la inteligencia artificial con un contexto muy grande, entendiendo cómo es un negocio, y la inteligencia artificial le dice, tienes 4 pasos o 4 caminos o lo que sea. El abogado in-house sí tiene claro que no va a asumir esa responsabilidad de decir, la inteligencia artificial me dijo que nos íbamos por acá. Eso no lo va a hacer, ningún abogado lo va a hacer. Entonces, lo que sí va a hacer es que el resultado de la inteligencia artificial se lo va a dar al abogado de la firma de abogados y le dice, vamos a comprar esta firma, o vamos a comprar esta empresa. ¿Cuál de esas 4 opciones me aconseja que debo hacer? Porque la inteligencia artificial ya me lo dijo. Entonces, el rol del abogado de firma tiene que cambiar y decir es, me vuelvo el validador de los resultados que mi cliente me trae hechos a través de inteligencia artificial. Y ahí es donde genera el valor y es para decir si es la uno, la 4 o la 3, tengo que tener experiencia de haber entendido esto desde otro punto de vista porque sí la intervención humana es fundamental. Claro. Entonces, ven cómo la interacción con mi cliente también cambia. Él ya va a llegar mucho más informado y casi que con la solución. Entonces, ahí es donde juego yo. Y con todo eso que acabamos de hablar, respondimos la siguiente pregunta que era que eh, ¿cuál debería ser la mentalidad o el cambio de mentalidad del sector legal? Lo acabamos de abordar al detalle y con una muy buena sofisticación. Y para cerrar, ¿hay alguna verdad incómoda que el sistema legal todavía no quiere aceptar? ¿Alguna negación aún en este cambio que llegó? Sí, indudablemente, pues en mi opinión, creo que la negación está en que hayan roles multidisciplinarios tomando decisiones al mismo nivel de ellos. Creo que por ahí puede ser. Yo creo que el sector legal no tiene un problema hoy de implementación de herramientas tecnológicas. Tienes un problema en el modelo de negocio, que sigue siendo muy arraigado. Y eso indudablemente es, muchas firmas de abogados todavía usan el sistema de horas para cobrar.
cuando el cliente indudablemente hace el tipo de cosas como uso la inteligencia artificial para reducir las horas que el abogado me va a cobrar. Entonces creo que eso es lo que es un poco disruptivo. Yo siempre he pensado que los equipos, digamos, lo que tienen que hacer es gestionar sus horas para saber su grado de ocupación y en dónde genero valor y en dónde equilibrio, no para facturar. Entonces, de nuevo, creo que la discusión no está en si la inteligencia artificial es, si las herramientas son, eso ya pasó, eso ya el sector legal lo tiene claro. Lo que no está claro es cómo voy a de redefinir mi modelo de negocio, de cómo mido mis equipos y de cómo el mercado también me genera valor. Totalmente. Y eso, aquí contándoles un poco, nuestros productos ahora evolucionaron a este tema de manejo de capacidad instalada y eficientar la productividad. Ya estamos lanzando unos productos basados en IA para que la gestión del tiempo sea muy automática. Ya nuestro agente que ya está desarrollado, buenas noticias, pronto lo vamos a lanzar, en la que nos conectamos a todas las herramientas de mayor uso de los abogados para que automáticamente les haga el timekeeping y empezar a hacer un análisis de ocupación y de productividad. Y vamos a cerrar en, con la cicatriz, ¿vale? Ya en un tema de aprendizajes, de aprender de las experiencias, ¿no? Toda una vida innovando, haciendo disrupción. ¿Cuál ha sido el error más costoso que has cometido liderando innovación o transformación? Que eso es donde uno más aprende. Una de mis conclusiones es que mis mejores aprendizajes y mi mejor experiencia la he logrado a partir de los errores, de las embarradas. Cuenta. Pues errores muchos, y creo que todavía se siguen cometiendo, que al final, pues eso es lo que da un aprendizaje. Yo lo diría en dos, creo que un poco el intentar hacer las cosas aislando a los grupos de abogados para llegar con soluciones directamente es un grave error. Grave error que cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Nosotros cuando empezamos a hacer transformación digital, de nuevo, íbamos a comprar tecnología, la pensábamos, la implementábamos, la poníamos a funcionar y el último día que salía a producción, llamábamos al abogado para que lo usara. Y el abogado me decía, eso no pasa así. En la vida real, Claro, yo claro. hago esto, hago lo otro, y creo que ha sido de los errores más costosos, o no sé si costosos, si por el contrario eso nos enseñó es a empezar a entender que había que hacer equipos multidisciplinarios para implementarlo. Y el liderazgo, el saber, digamos, liderar el equipo y enfocarlo, creo que son de las cosas que cuestan mucho si no se hace bien y que es muy beneficioso si se logra engranar. Yo creo que esos dos errores, entre muchos más, por supuesto. Bien. Eh, a la hora de tomar decisiones importantes, ¿has desarrollado algún modelo de estructura de pensamiento para lograr afinar esas decisiones importantes y que sean certeras? Yo creo que las decisiones importantes no se toman en solitario. Las decisiones importantes se toman en equipo. Y el contar con la opinión de varias personas del equipo y fuera del equipo para tomar ciertas decisiones y hacia dónde apalancarlo es el factor clave de éxito. Eso a mí me ha funcionado muy bien. De nuevo, el hablar de todo y del de ser generoso, de compartir ideas y demás es lo que más enriquece para que esas decisiones pues tengan un norte. Una cosa es lo que uno piensa que cree que puede tener el, la esmeralda más importante en la mano y de pronto se da cuenta que el mercado dice pues no es un valor percibido y al final esa idea no es tan buena. Eh, yo creo que por ahí es el camino, el siempre contar con la opinión de todos y darle la importancia a cada una de las opiniones que dan, siempre genera mucho valor para tomar buenas decisiones. Eh, la importancia de tomar riesgos sí o no para innovar. Sí, sí, y lo más importante, y creo que eso sí lo quiero resaltar, es entendimos que no hay un proyecto perfecto, que esperarse a tener el proyecto perfecto es algo que nunca va a salir o que va a salir muy tarde. Aprendimos a que nos íbamos a equivocar y que cada vez que hacíamos un lanzamiento era la prueba de empezar a afinar algo hacia adelante. Entonces, yo creo que por ahí es el tener claridad de que esto no es perfecto, de que esto hay que irlo haciendo y hay que irle dando forma. Fabián, qué buena conversación. No, pues muchas gracias a ustedes por abrirme este espacio y Sergio siempre ha sido muy generoso conmigo y ha tenido mucha confianza, no sé por qué, pero gracias por el espacio. No, pues
Agradecemos inmensamente a Fabián, aquí rodeándonos, como aprendí, ¿no? Que siempre uno se debe rodear de personas más inteligentes que uno para uno mejorar y lo sigo haciendo. Eh, Gracias por escucharnos en este capítulo que creo que ha salido muy bien. Gracias de nuevo, Fabián. Aquí esta es tu casa. Creo que es el primero de varios, ¿o no? Hay mucho tema. Espero que sí. Bien. Gracias a todos. Recuerden, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Síganos y estén pendientes de los próximos capítulos que vienen cosas muy interesantes. Hasta luego.